Bien, hoy vamos a empezar, Dios mediante, nunca mejor dicho, un estudio sobre un libro de la Biblia que va a ser el Evangelio de Lucas. Si tú vas a la Biblia, la Reina Valera te pondrá el Evangelio según San Lucas, San. Bueno, también, pues aquí está San Miguel que va a dar ¿eh? A ver, santos somos todos los que somos de Cristo, claro, eso es verdad también, no sé. No es poca verdad esa. Entonces, hoy voy a dedicarme sobre todo a dar la introducción. ¿Me vas a decir, hombre, una introducción? Si resulta que una introducción es cortita, ¿no? Depende, ¿eh? Depende de lo que quieras introducir. Si lo que quieres introducir es algo que es cortito, sí, pero si lo que vas a introducir es algo que es muy largo, pues la introducción tiene que ser larga también. Porque, os voy a decir por qué. Porque hemos leído tantas veces el libro de Lucas, seguramente, ¿no? Pero hay tanto que está detrás, entre bastidores, tanto, sobre Lucas, sobre Teófilo, sobre una serie de cosas que lo pasamos por alto y no deberíamos pasarlo por alto. Es bueno estudiarlo, es bueno saberlo. Este es el motivo de la introducción. Amén. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Estudio del libro de Lucas, hermanos. No es poca cosa. Y esta es la introducción, ¿no? Primer capítulo es largo, tiene 80 versículos. Y con que no son suficientemente largos, los voy a dar una y otra vez hasta que no sean 80, sino multiplicado por 80. No, no, tranquilos. No, todo lo contrario, voy a intentar no ir versículo por versículo siempre que sea posible. Por amor a los oyentes, ¿no? Sí, hay algunos que no les gusta eso. Entonces vamos a ir de manera contextual o contextuada o algo context, algo así, ¿eh? Para que podamos ver lo que es sin necesidad de estar dando demasiados detalles que tampoco queremos aburrir al personal. Pero, en primer lugar, lo que tengo que decir es que el capítulo es largo, son 80 versículos, que no es poca cosa, ¿eh? 80 versículos. En este capítulo veremos que hay dos anuncios. El del nacimiento de Juan, que llegará a ser Juan el Bautista, y el anuncio del nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Bien. ¿Quién es el autor del libro? Que luego veremos más. Es Lucas. ¿Lucas a quién le escribe en primera instancia? A Teófilo. Y os sonará Teófilo, ¿no? Os sonará porque también escribió luego a Teófilo el libro que nosotros conocemos por Hechos de los Apóstoles. Pero ya llegaremos ahí. En el versículo 3, pues leemos, me ha parecido también a mí, ese es Lucas hablando, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Luego veremos por qué dice oh y por qué dice excelentísimo, porque eso es interesante también. De Lucas encontraremos algunas diferentes referencias en la Biblia. Veremos en Colosenses 4:14. En Colosenses 4:14, como el mismo título de la epístola dice, es la que va dirigida a la iglesia de Colosas. Bien, es Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas. Y menciona allí a Lucas, el médico. Y lo hace de ese modo. Vamos a verlo. Os saluda Lucas, el médico amado. Interesante. Estamos hablando de la misma persona, es Lucas. ¿Bien? O sea, algunos tienen la idea de que Lucas iba con el Señor, como Mateo, Lucas, Marcos, todos y Juan, todos iban con él. No, Lucas no estaba ahí. Bien, seguramente Lucas en esa época tenía que ser un chavalín. Sí, muy joven. Si es que había nacido, la verdad es que no lo sé. Pero por las fechas estamos hablando de una persona que no había sido directamente testigo de la vida de Cristo. ¿Desmerece esto el libro? No, no, es palabra de Dios. ¿Es Lucas uno de los apóstoles? No, no lo es. ¿De Cristo se entiende? No, no lo es. Por lo tanto, no fue testigo directo de los acontecimientos, pero recibió de primera mano toda la referencia que tiene que ver con esos eventos que se produjeron en Israel, el Señor llevándolos a cabo. Pero todo eso es importante. Algunos siempre han pensado, no, yo no he pensado, pero algunos pensaban, no, Lucas es como Mateo, no tiene que ver. Mateo sí estuvo ahí, Leví sí estuvo ahí, Juan también, Marcos no.
tampoco. El Evangelio de Marcos fue sobre todo dirigido más bien por Pedro. Pedro le habló a Marcos acerca de esos eventos, ¿no? Pero en todo esto que podemos ver, hermanos, la soberanía de Dios. Que Dios se vale de seres como nosotros, que somos piltrafilla, que somos nosotros. Se vale de nosotros, nos ama tanto, a pesar de lo que somos, nos ama tanto y nos usa para transmitir verdades universales. Hasta el punto de que estas verdades son palabra de Dios, como es el libro de Lucas. ¿Me seguís? O sea, que si lo vemos, veremos más de eso. Si lo vemos desde la perspectiva humana, es un desastre. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, todo es posible. Porque Dios todo lo puede. Entonces, os saluda Lucas, el médico amado, es lo que Pablo le dice a los de Colosas. Y aquí vemos que Lucas era un médico, era amado, era una persona querida, era una persona pues estimada, porque le llama el médico amado. Y posiblemente, por las referencias que tenemos, sobre todo de corte, pues de dichos extra bíblicos, aparte, ¿no? Luego veremos algunos, fue contratado por este Teófilo. Teófilo no era cualquier cosa, no era cualquiera, era un hombre, un dignatario. Por eso le dice, Lucas dedicó sus obras al excelentísimo Teófilo. Excelentísimo. Esta designación es acompañada por una expresión formal, excelentísimo. No a todo el mundo se le llama excelentísimo. Hoy en día ya dicen cualquier cosa, pero entonces no, entonces era serio el asunto. Entonces era serio el asunto. Posiblemente quiere decir que Teófilo fue un dignatario romano bien conocido, quizás uno de aquellos que se había vuelto a Cristo en la casa de César. Filipenses 4:22. Saludos a los de la casa de César. ¿Quién es César? El emperador. ¿Vale? El emperador no era cualquiera. O sea, el evangelio llegó a las más altas instancias. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Amén? O sea, hermanos, Dios todo lo puede. Todo. ¿Y por qué no lo hace? Todo. Bueno, eso lo dices tú, que no lo hace todo. A lo mejor tú no lo sabes ver. A lo mejor no lo sabemos ver. O a lo mejor no lo está haciendo. Pero eso no significa que no lo pueda hacer. O sea, tenemos un Dios que es el Todopoderoso. Y que todo lo que Él quiere, Él hace. Por lo tanto, podemos descansar ahí. Y como dijo ya aquel hombre de Dios, Job, el santo Job, ¿no? Le llaman. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Que Él haga su santísima voluntad. Y yo me estoy dirigiendo a todos los que tenemos problemas, a todos los que pasamos por dificultades, sobre todo, claro, porque si nos va bien todo, pues nada, ¿qué más da, no? No dejará de ser verdad que Dios es Dios y como es Dios, pero aunque ya nos va bien, pues ya está. No, es cuando no nos va bien, cuando el humano no nos va bien. Ahí es donde la soberanía de Dios tiene que estar muy preeminente, el concepto de la soberanía de Dios muy preeminente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Vale. Bien, veremos un poquito más de Teófilo, creo. Escribe MacArthur, cito, el apóstol Pablo se refirió a Lucas como a un médico. Colosenses 4:14. El interés de Lucas en fenómenos médicos es evidente por el gran énfasis que le dio al ministerio de sanidad de Jesús. Ya veremos que cuando estemos analizando el libro de Lucas, si yo no me he muerto antes o el Señor viene antes, que las cosas pueden ser, no a la vez, que no a la vez no pueden ser, pero puede ser una o la otra, veremos que sí hay mucha información de Lucas acerca de cuestiones médicas, ¿vale? En su libro. Sigo leyendo. En la época de Lucas los médicos no tenían un vocabulario específico de terminología técnica, dice MacArthur, ¿vale? O sea, no es como ahora que utilizan
toda una serie de palabrotas, perdón, de palabras que vienen del griego, sobre todo del griego, ¿no? Y con que nadie sabe griego, pues mira, quedan bien, ¿no? Y derivados del griego y tal, ¿no? Y que queda todo maravilloso, ¿no? Ostras, mira, tengo tal, no se ve decir que, ¿no? Esto, lo otro. Bueno, pues al menos tienes algo tú, mira, ¿eh? Bueno, aquellos entonces no había palabra, o sea, era todo un lenguaje normal. Es decir, usted está enfermo, sí, estoy enfermo. ¿Y qué enfermedad tiene? Una enfermedad. Usted tiene una enfermedad. ¿Pero qué enfermedad? Voy a saber. Tiene una enfermedad, voy a ver si la puedo curar. ¿Pero qué va a hacer? Pues, a ver lo que me han enseñado. 4 cositas. ¿Y eso solucionará todo? No, pero con que no existen las farmacéuticas, con que no hay ningún interés aquí de dinero por el medio, pues haré lo que pueda y ya está. Y si curo, bien. Y si no, pues, ¿qué le voy a hacer? Otra vez la soberanía de Dios, ¿no? O sea, que Dios haga lo que quiera. O sea, no, en aquellos momentos la verdad es que no había una nomenclatura y la medicina estaba pues en sus albores, normal, ¿vale? Hoy en día ya ha crecido mucho todo esto, para bien o para mal, pero no es así. ¿Por qué dice esto MacArthur? Pues sencillamente porque el Evangelio de Lucas, no hay ninguna terminología especial o específica en términos, para la redundancia, de medicina, ¿vale? Eso es lo que quiere decir MacArthur. Por esta razón, cuando Lucas considera las sanidades y otros asuntos médicos, su lenguaje no es muy diferente del de los otros escritores de los evangelios. Y esto es interesante lo que dice MacArthur, porque mira, si estamos hablando de Lucas, el médico, el gran médico, le llaman el gran médico, ¿no? Y seguramente en aquella época era un gran médico, ¿vale? Pues todo el mundo pensaría, bueno, el Evangelio de Lucas tiene que tener ahí una dicción, una nomenclatura impresionante, y no la tiene. ¿Por qué? Porque no interesa. A Dios no le interesa eso. Dios ha querido y quiere que su evangelio, el de Lucas en concreto, llegue a todo el mundo y todo el mundo lo pueda entender. ¿Vale? Y aprovechó que Lucas pues no tenía una nomenclatura específica, sencillamente que no existía. Bien, ¿qué más podemos ver? Que como en los otros 3 evangelios, el título se deriva del nombre del autor. ¿Vale? Esto ya desde muy al principio es el Evangelio de Lucas. O ya yendo por la rama católica, que luego ha llegado al protestantismo, y esto es una cosa que no me gusta, pero es así, el Evangelio de San Lucas. ¿Vale? De acuerdo con la tradición, Lucas era un gentil, posiblemente de Antioquía. Gentil, interesante. El único gentil que tiene participación en la escritura. El único. No hay ningún autor más humano gentil en la escritura. Ningún libro escrito por gentiles. Ninguno. Lucas sí. Lucas tiene 2. El apóstol Pablo parece confirmar esto, que él era gentil, distinguiendo a Lucas de los que eran de la circuncisión. ¿Quiénes eran los que eran de la circuncisión? Los judíos, evidentemente. Por lo tanto, él no era de la circuncisión porque era un gentil. Bueno, puede ser una cosa o la otra, o otra más, porque no existe más. O sea, es una cosa o la otra. Eso está en Colosenses 4, 11, 14, que lo dice. A ver, perdonad. Bien, eso ya lo hemos dicho. Seguimos. Se conoce muy poco acerca de Lucas. No se conoce mucho. No pasa nada. Dios sí. A ver, esto es importante, hermanos. Si alguien viene, claro, pero ¿quién sería tal que... ¿quién conoció a tal que escribió tal? ¿Y cómo puedes tú creer eso? ¿Y cómo tú puedes estar seguro de que esto es palabra de Dios? Si lo escribió un tal, en este caso Lucas, un tal Lucas que ni siquiera se sabe quién era, ni tiene apellidos, nada de nada. ¿Cómo puedes tú confiar? Es que no confío en eso. Yo confío en Dios. El verdadero autor de la escritura es Dios, que usa a hombres, como podía usar a la mula de Balaam para abrir la boca y decir lo que dijo. ¿Me estás entendiendo? O sea, esta fe está puesta en Dios, no en los autores humanos. ¿Amén? Claro, eso solo es posible si has nacido de nuevo.
También te lo digo. Si no has nacido de nuevo es imposible que lo puedas creer realmente. Eso ya no se escapa de mis manos. Lucas casi nunca incluyó detalles personales acerca de sí mismo y nada definitivo se conoce acerca de su vida, como vengo diciendo. En cuanto a lo que mencioné de los hechos no bíblicos sino extrabíblicos, pues aquí tenemos a Eusebio de Cesarea. Muy interesantes los libros de Eusebio de Cesarea, yo los he leído. Si están, los podéis comprar y da muchos detalles de muchas cosas. Mucha de la tradición viene de Eusebio de Cesarea. El problema de Eusebio de Cesarea os puedo decir que es que vivió en el siglo V y justamente coincidió cuando el emperador del Oriente proclamó que la religión de San Pedro sería la verdadera religión. Y claro, los pastores estaban todos admirados y dijeron, ya está, ya ha venido el reino, qué bien, ya tenemos el reino aquí. Y eso entró luego en el catolicismo, ahí los papas, que son los que reinan, ¿entiendes? Y ese fue el gran error. Y Eusebio de Cesarea vivió una época en la cual ya prácticamente todo el mundo ya creía que ya la iglesia iba a triunfar, que la iglesia iba a establecer el reino. ¿No te suena de eso? ¿Hoy en día? Pues eso arrancó entonces. Entonces es cuando los cristianos perdieron el sentir premilenarista, que fueron los primeros 3 siglos. Primeros 3 siglos de cristianismo, la iglesia era premilenarista, es decir, como nosotros, creían lo que nosotros, esta iglesia, quiero decir. Creían que en un momento dado Cristo vendría y establecería su reino por 1000 años en esta tierra. Pero Eusebio de Cesarea, con que ya vio, él y todos los demás, con que ya veían, por eso hermanos andamos por vista, ¿no? por fe, no por vista. Empezaron a ver que se estaba convirtiendo todo el mundo, los paganos están entrando en masa en los templos que ahora ya son templos cristianos. ¿Qué pensáis? ¿Que estaban convertidos? No, cambiaron de religión, eso es todo. Pues ya está, ya tenemos el reino establecido, solo falta que venga Cristo. Pero Cristo no venía, y no venía, y no venía, y no ha venido. Vendrá, pero no había venido. ¿Me estás entendiendo? Bueno, este es Eusebio de Cesarea. Entonces, cuando leáis a Eusebio de Cesarea, tenéis que tener en mente de que él tenía una mente postmilenarista. Él creía que el reino ya estaba establecido y que iba a ser un reino de 1000 años y que las naciones iban a cambiar, los reyes iban a convertir. Y por eso todo el auge del catolicismo romano, la imposición sobre los reyes, el concubinato entre los reyes y el Papa de Roma, pues de ahí viene, justamente. Nada que ver con Lucas, ya lo sé. Pero se ha dicho de paso. Esto es muy bueno y muy importante que lo conozcamos. También por los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, esta es una lección aparte. Entonces, tanto Eusebio de Cesarea como Jerónimo de Antioquía, lo identificaron como un oriundo de Antioquía, lo cual podría explicar la razón por la cual hay tanto del libro de los Hechos acerca de Antioquía. ¿Vale? Aquí tenéis las citas, las podéis ver luego en casa. Estamos hablando de Lucas. Lucas fue un compañero frecuente del apóstol Pablo, por lo menos desde el momento de la visión macedónica de Pablo, eso está en Hechos capítulo 16, hasta el momento del martirio de Pablo, que de alguna manera lo podemos ver reflejado en 2 de Timoteo 4:11. Es decir, desde un momento dado, Lucas estuvo con Pablo, hasta el final. ¿Vale? Entendemos eso, es importante. Lucas no conoció al Señor en persona, se entiende, no apenas, conocería a quien conocería, pero no estuvo ahí, sino que recopiló los datos. Ahora eso sí lo hizo muy bien. Era un hombre con una mente científica y sabía muy bien cómo investigar y cómo captar todos los datos para luego escribir su libro como lo hizo. Ya lo veremos. La introducción del libro de Lucas es muy parecida a la introducción del libro de Hechos. ¿Te das cuenta? Se nota que es el mismo autor, la misma manera de escribir. Lo vemos. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Interesante, porque aquí le está mencionando el libro primero suyo, que es el Evangelio de Lucas, o sea, porque él es Lucas, ¿vale? Entonces le dice luego eso, está hilvanado, eso, ¿te das cuenta? Va de la mano, ¿eh? No es casualidad. El libro de Lucas es el primer tratado y el libro de Hechos es el segundo, escrito por el mismo autor, Lucas, escrito la misma persona, Teófilo, que significa amado por Dios, ¿vale? Teófilo. Escribe de manera estructurada y ordenada, y aunque en primera instancia escribía para Teófilo, al ser palabra inspirada es para todo el mundo, porque eso es lo que creemos. Amén. Otra vez insisto en este punto. La gente que no cree nos dirá, pero ¿cómo podéis creer cosas que escribieron hace 2000 años? Tan inconexas, gente que no sabéis ni quiénes son. No podéis probar científicamente quiénes fueron, no podéis. No mucho, no podemos mucho. Algo sí, pero no mucho. ¿Y qué? Pues no sé cómo podéis creer. Claro, que yo entiendo que tú no sepas cómo podemos creer. Pero si hablamos entre nosotros, sabemos por qué creemos. Si hablamos entre nosotros, creemos porque es un milagro. Y los milagros los hace Dios. ¿Amén? Ya está, si es tan sencillo como eso. Bien, el propósito de escribir este libro fue el de poner en orden todas las cosas. Él lo dice, para poner en orden todas las cosas. Era un tipo ordenado, nada que ver conmigo. No era músico, no era artista, era científico. Vamos a leer un poquito, porque eso es todo lo que vamos a ver hoy de Lucas. Lucas 1, del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, ¿qué está hablando aquí? De los testigos. Y fueron ministros de la palabra, eso se escribió más tarde, ¿te das cuenta? Me ha parecido también a mí, claro, y alguien diría, bueno, también a ti, o sea, ¿quién eres tú? Si tú eres un médico, ¿por qué lo diría? Yo creo que no era consciente de lo que estaba diciendo. Él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y de alguna manera sintió un deseo, no sé cómo llamarle a eso, una impronta, ¿no? de indagar, de descubrir, para luego ponerlo por escrito. Y eso evidentemente no es humano. Eso era de Dios. ¿Vale? Sigo leyendo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, o sea, no fue cualquier cosa, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, otra vez, por orden. Veremos que no es un orden cronológico siempre, no lo es. Es otro tipo de orden. Por orden, oh excelentísimo Teófilo. Otra vez, excelentísimo. No era cualquiera ese Teófilo. Ahora, ¿cuál era el propósito? El de conocer bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Eso va dirigido en primera instancia ¿a quién? A un señor que se llamaba Teófilo. ¿Vale? Que fue instruido en todas estas cosas. Fue instruido acerca de la vida de Jesús, de sus hechos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En primera instancia es así. Por tanto, con que esa es la verdad acerca de todas estas cosas, ¿cuál es el centro del libro de Lucas? Jesucristo es el centro. Es un libro absolutamente cristocéntrico, de ayuda para la comprensión de la fe, en primera instancia para Teófilo, y lógicamente Teófilo ya no está aquí, para todos los verdaderos cristianos. Digo verdaderos cristianos, porque los que no son verdaderos cristianos no lo pueden saber aprovechar. Fíjate que acabo de decir, no lo pueden saber aprovechar. Se necesita el concurso del Espíritu Santo para poder realmente captar toda la esencia de la verdad de Dios. Amén.
Bien, vamos a ver el autor y fecha. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos claramente fueron escritos por la misma persona, ya lo venimos diciendo, aunque él nunca se identificó a sí mismo por nombre, no dice, yo, Lucas, escribo este Evangelio. No es así, ¿vale? A diferencia de Juan sí lo dice, pero no Lucas porque no estuvo ahí. A partir de su uso de los verbos en primera persona del plural, habla siempre de nosotros. En muchas de las secciones de Hechos, que él fue un compañero cercano del apóstol Pablo, aquí tenéis las reseñas, las citas, sabemos que lo fue. Jolín, con este cacharro. Lucas es la única persona entre los colegas que Pablo menciona en sus propias epístolas. Curioso también el dato. Esto está en Colosenses, ahí lo veis. Luego lo veis en el vídeo. Quien encaja con el perfil del autor de estos libros. Esto está de acuerdo de manera perfecta con la tradición más antigua de la Iglesia, la cual de manera unánime atribuyó este Evangelio a Lucas. Es decir, no solamente porque Lucas dice que escribió esos libros, sino porque la tradición, y hay tradición que es buena, ¿vale? O sea, no toda la tradición es mala, hay tradición que es falsa, pero hay tradición que es buena. Entonces hay que aprender a discernir qué es sí y qué es no. En este caso sí sabemos que el relato de la tradición es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque hay una serie de pruebas ahí, que no voy a extenderme ahora en esto, es un poco largo. Pero se sabe que es verdad. Y podemos estar seguros de que es verdad. Lucas y Hechos parecen haber sido escritos alrededor del mismo tiempo. No hay mucha diferencia entre un libro y el otro. Cronológicamente, Lucas primero, después Hechos, como ya hemos visto, combinados constituyen una obra de 2 tomos dirigida a este Teófilo, dando una historia general del establecimiento del cristianismo. Es muy interesante y muy importante los 2 libros de Lucas, sobre todo Hechos, bueno, Lucas también, el libro me refiero, el Evangelio, pero también Hechos, porque ahí vemos cómo empezó a levantarse el cristianismo, y sobre todo en el segundo libro, hacia el mundo gentil. Cómo fue expandiéndose. Pues tenemos ese relato que se llama Hechos de los Apóstoles, porque hubo un hombre que pagó el precio, seguramente lo pagó, de ser usado por Dios para transmitirnos esta verdad a nosotros, que hace como casi 2000 años que después. Y esta historia pues empieza desde el nacimiento de Cristo, porque de eso él va a ocuparse, y son 80 versículos solamente en el primer capítulo, hasta el encarcelamiento de Pablo bajo el arresto en una casa de Roma, como vemos en Hechos 28, del 30 al 31. Ahí lo tenéis en la Biblia. El libro de Hechos termina con Pablo aún en Roma, como ya sabéis, lo cual lleva a la conclusión de que Lucas escribió estos libros desde Roma, durante el encarcelamiento de Pablo, eso alrededor del 60-62 después de Cristo. ¿Por qué? Veremos por qué. Hay un trabajo de investigación ahí. Muy interesante, muy interesante. Aquí lo vemos, ¿no? Mira, Lucas registra la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén. Tú te vas a los últimos capítulos del libro de Lucas y te habla justamente de la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Bien, en su evangelio menciona eso. ¿Me seguís? Vale. Pero no hace mención del cumplimiento de esta profecía ni aquí en Lucas ni en Hechos. Porque Hechos lo escribió antes del 70, así, lógicamente, como el libro de Lucas. O sea que hay una variación de pocos años, Porque, evidentemente, si hubiera escrito cualquiera de los libros después del 70, después de Cristo, lo hubiera mencionado. Pero no lo hizo, porque no lo vio. Cuando escribió, porque no había ocurrido, vamos. Entonces, Lucas hizo un énfasis en registrar tales cumplimientos proféticos, si hubiera sido así. Por esta razón es extremadamente improbable que él escribiera estos libros después de la invasión romana de Jerusalén. Esto es muy importante, el año 70 después de Cristo es muy importante, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque tiene un valor escatológico enorme, ¿vale?
La destrucción del templo y la conquista romana de Jerusalén está mencionada en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y el príncipe que ha de venir, ¿eh? Ahí está. Por cierto, que del cual luego menciona en el siguiente versículo, pero claro, con un salto de 2000 años. Entonces, el que fue es el que será para ocupar el puesto del anticristo. Un romano. Interesante, ¿no? Pero la fecha del 70 es muy importante porque es un antes y un después. Cuando el Señor dijo, vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito que viene el nombre del Señor, eso lo dijo 2 días antes de ir a la cruz. Eso se sabe. Y materialmente eso se confirmó pues prácticamente 40 años más tarde. Curioso. Con la destrucción de Jerusalén. No me veréis. Ya la iglesia existía. Los libros los libros del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis, ya estaban escritos. El libro de Apocalipsis se escribió más o menos hacia el 90 después de Cristo, ¿vale? Que es el último libro de la Biblia, y con eso se cierra el canon. Pero antes los libros anteriores se escribieron en fecha anterior al 70. Luego ocurrió lo que ocurrió. Y fue confirmación de las palabras de Jesús cuando él profetizó que eso iba a ocurrir. Y todos esos datos, hermanos, son muy importantes, y más que podría hablar, pero me voy del libro, son muy importantes que los tengamos presente para entender que lo que Dios empezó lo va a terminar. Aleluya. O sea que no es una cosa que está suelta ahí y bueno, vaya usted a saber. No, no, no. Es que está escrito. Y tal como ocurrió, lo que ocurrió que ya estaba escrito y ocurrirá lo que también está escrito que tiene que ocurrir cuando tenga que ocurrir. ¿Y podemos saber cuándo va a ocurrir? Pues sí, porque la Biblia lo dice. Los profetas lo dicen. Hablan de 2000 años después de la declaración de Jesús. Vuestra casa eso es dejada desierta. Esa declaración es a Israel, la casa de David. Pero ya tenemos unos cuantos años que Israel está en Israel. Y los 2000 años están a punto de cumplirse. Así que, hermanos, yo espero el cumplimiento de la palabra de Dios. Yo lo espero. Yo sigo esperándolo. No sé exactamente el mes. Ni siquiera es el año, o sí, no sé, pero sé que se va a cumplir. Y como poco tienen que pasar 2000 años, 2000 días, perdón, 2000 días, 2 días, 2000 años, desde la declaración de Jesús. ¿Y por qué sabemos también eso? Por lo que estamos diciendo, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, justamente el año 70, en agosto, en el mes de Ab, el mes del desastre siempre de las cosas que han ocurrido en Israel, en verano, en pleno calor, en agosto, Jerusalén fue invadida, el templo fue totalmente destruido, como Gabriel le dijo a Daniel en el libro de Daniel, que iba a ocurrir, ocurrió. Por eso y por muchas otras cosas sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Y le prestamos atención porque si somos cristianos, le prestamos atención. Porque no es que no podamos hacer otra cosa, es que nos nace. Pero bueno, aquí estamos hablando de Lucas y de cuándo más o menos podemos entender que escribió sus libros. Y desde luego hemos llegado a la conclusión de que fue antes, justo antes del año 70. En ese sentido seguimos viendo, Hechos tampoco incluye mención alguna de la gran persecución que comenzó bajo Nerón en el año 64 después de Cristo. Claro, nosotros lo vemos todo desde el prisma de la historia. Y somos unos privilegiados. Lo estamos viendo en vivo y a todo color. En vídeo, lo estamos viendo. Sabemos por la historia todo lo que pasó. Por ejemplo, la persecución de Nerón. Nerón es un anticristo. Puede que sea la bestia, fíjate lo que te digo. Eso es lo que creían los primeros cristianos, cuando hablaban de Nero redivivus, Nerón que vuelve a vivir.
Y estaban citando Apocalipsis 17. Yo ahí lo dejo. Yo tengo mi sentir y mi entendimiento. Tampoco puedo decir mucho más, pero Nero redivivus. Nerón era un maligno de los malignos, ¿eh? Era un hombre usado por el diablo, por Satanás, hasta a términos indescriptibles, ¿eh? Pues en el año 64, es decir, 6 años antes de la destrucción de Jerusalén, Nerón arrasó a los cristianos ahí donde los encontró. Pero Lucas no menciona nada de eso. Raro, ¿no? No es raro. Significa que los 2 libros suyos ya estaban escritos antes. Pues presumiblemente unos 2 o 3 años antes, por decir. Y luego pasó lo que pasó. Podemos imaginar que el diablo estaba muy enfadado, ¿no? Porque ya se habían escrito más libros. ¿Qué es? ¿Que el diablo no está pendiente de estas cosas? Se está escribiendo más escritura, se está haciendo más escritura. No podemos permitir eso. Bueno, cosas suyas, ¿no? Aunque Dios al final hace lo que quiere, ¿no? Pero claro, siempre hay represalias. Siempre, que Dios aprovecha para otros términos. O sea, todo va... Por eso dice que los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? pero claro, el diablo va a la suya, ¿eh? El mundo entero está bajo el maligno. Y usó a este tipo, a Nerón, para intentar cargarse el cristianismo. El libro de Hechos ya estaba escrito justo antes de la persecución de Nerón. Por lo tanto, además, voy a leerlo porque está más claro así. Además, muchos eruditos establecen la fecha del martirio de Jacobo en el año 62 después de Cristo. Y si eso fue antes que Lucas, y si eso fue antes de que Lucas terminara su historia, él ciertamente lo habría mencionado. O sea, hay una serie de cosas que Lucas hubiera escrito si las hubiera conocido, no porque eran importantes. No lo hace. ¿Por qué? Pues porque aún no habían ocurrido. Por eso, la conclusión es, la fecha más probable para este evangelio, el de Lucas, es 60 o 61 después de Cristo. Por ahí van los tiros. Estoy hablando de Lucas, no de Hechos. Hechos vino luego. Lucas expresó de manera clara que su conocimiento de los acontecimientos registrados en su evangelio vinieron de los informes de aquellos que fueron testigos oculares. Lo hemos leído uno a uno. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Lucas las creía. Él decía que las cosas eran para nosotros, es decir, para él también, eran ciertísimas. Lucas era un hombre renacido. Ahí tienes la prueba. Y él está hablando de otros que no es que hayan intentado, sino han tratado, que es diferente el sentido, de poner en orden las cosas. Está mencionando a otras personas, seguramente también a los discípulos de Cristo. En aquella época correrían muchos escritos, muchos. No todos han llegado a nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios hace llegar los escritos que quiere. ¿Vale? Pero habría mucha gente escribiendo y diciendo, no, yo he visto esto, lo pongo por escrito. Porque había gente que sabía escribir, no todo el mundo, pero había gente que sí. ¿Eh? Eso es lo que también está diciendo Lucas. Y dejando claro que él mismo no fue un testigo ocular, porque él mismo se pone en evidencia, como ya dije. Y está claro a partir de su prólogo que su intención era dar un relato ordenado de los acontecimientos de la vida de Jesús, pero esto no quiere decir que siempre siguió un orden estrictamente cronológico en toda situación, que creo que lo dije antes. MacArthur dice, al reconocer que él había recolectado su relato de varias fuentes a las que tuvo acceso, véase la nota sobre 1.1, Lucas no estaba diciendo que no había sido inspirado para su obra. El proceso de inspiración nunca hace a un lado o elimina las personalidades, vocabularios y estilos de los autores humanos de las escrituras, ¿verdad? Los rasgos característicos de los autores humanos siempre están marcados de forma indeleble en todos los libros de las escrituras. Luego voy a seguir leyendo, pero es verdad eso. Y esto es muy importante. Alguien dirá, pero ¿cómo puedes creer cuando eso está tan mal escrito? El griego de aquella gente era pésimo. Quizás no el de Lucas.
Era pésimo. El griego de Pedro, si era un pescador. ¿Entonces ya no es palabra de Dios? Claro que sí, es que no tiene nada que ver. Es que Dios usa lo que quiera usar y a quien quiera usar y cualquier cosa. Y quien inspira es Dios, no el que escribe. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Vale? O sea, Dios no ha buscado a los mejores escritores con una profesionalidad impresionante, con una ortografía maravillosa, con un saber, porque entonces eso hubiera sido contradictorio con lo que mismo Pablo está diciendo en 1 Corintios, cuando dice que lo más dejado y lo más la escoria de este mundo ha escogido Dios. ¿Me entiendes? O sea, los valores de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios no busca grandes profesionales per se. Bueno, Dios no busca nada de todo. Dios hace lo que quiere. Me va a buscar. Es una manera humana de hablar. Vamos a decir, Dios escoge a quien quiere, no importa si es un chupatintas o si es la persona más impresionante, que también puede usar, ¿por qué no? Usó a Abraham, que era súper rico, ¿no? Porque el enfoque no está en el individuo, está en la escritura, en el mensaje inspirado. ¿Amén? Muy importante que lo retengamos esto en mente. Voy a seguir leyendo a MacArthur. El proceso de inspiración nunca hace a un lado o elimina las personalidades. Lo he leído esto ya, ¿no? Sí. Los rasgos característicos de los autores siempre están. Lo he leído. Ahí. La investigación de Lucas no es excepción a esta regla. La investigación misma fue dirigida por la divina providencia. ¿Amén? Es verdad. Y en su escritura Lucas fue movido por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, su relato es infaliblemente verdadero. Es palabra de Dios, es infalible. La manera como está escrita, pues como si hubiera escrito con garabatos. De hecho, Pablo dice, mirad con qué grandes letras os escribo. Y podemos imaginar que escribía así, entre otras cosas porque seguramente tenía un problema de falta de visión. Y multióptica no existía entonces. Por decir. ¿Vale? Vamos a seguir. Temas históricos y teológicos. Esto se hace siempre, esta presentación se hace siempre de manera seria cuando se va a estudiar un libro de la Biblia. Punto por punto, todas las cosas. Lo digo por aquellos que se pueden quejar. Es que esto no es un instituto bíblico. Pues sí, la Iglesia tiene que ser un instituto bíblico. Porque lo que queremos es aprender. No quedarnos con el ABC. El estilo de Lucas es el de un autor académicamente preparado y culto. Escribió como un historiador meticuloso, con frecuencia dando detalles que ayudaron a identificar el contexto histórico de los acontecimientos que él describió. Ahí tenemos algunos. Su relato de la Natividad es el más completo en todos los registros de los evangelios y, como el resto de la obra de Lucas, más pulido en su estilo literario. ¿Por qué? Porque era un hombre culto. Pero ¿no has dicho, Miguel, que Dios escogió la escoria? Sí, pero no solamente. También escogió a Pablo. Y Pablo no era ningún tonto. Estudió a los pies de Gamaliel. Pero también escogió a Pedro, que era un bestia. Y era más bruto que un arao. Es que es así. Es que es así. Luego ya el Señor le fue puliendo. Y cuando le vea ahí arriba dirá, oye, ¿por qué me dijiste eso? Que es la verdad, Pedro, es que eras así. Luego Dios te transformó, pero... y nos vamos a reír todos, seguro. O sea, que Dios escoge a quien quiere, como quiere, porque Dios es Dios. Dios hace su voluntad. Y ese es el énfasis y el enfoque. Lo demás son pamplinas, hermanos. Incluyó en la narrativa del nacimiento una serie de salmos de alabanza. También.
Solo él reportó, esto está en Lucas, en el Evangelio, en cuanto a Jesús, con el nacimiento. Solo él reportó las circunstancias no comunes que rodearon el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio a María, el pesebre, los pastores, Simeón y Ana. Es verdad, es que en los otros evangelios no se menciona nada de esto. ¿Pero por qué Lucas lo menciona? Porque él indagó. Gloria a Dios. Sabemos las cosas que sabemos, que los otros no nos dijeron, no dejaron por escrito, porque Dios inspiró a Lucas para que investigara. Y lo hizo, fue obediente. Amén. Lección para nosotros, porque tenemos que obrar igual. Lo que entendamos que es de Dios, hacerlo. Un tema que se percibe por todo el Evangelio de Lucas es la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, recaudadores de impuestos, pecadores, o sea, lo más sórdido de aquella sociedad. Sí, las mujeres estaban consideradas prácticamente como animales, sobre todo en el mundo griego. Ahora hablan de feminismo, por si hubiera estado en aquella época, no te digo nada. Cada vez que menciona a un recaudador de impuestos es en un sentido positivo, porque los recaudadores de impuestos eran los publicanos y eran gente extremadamente odiada. ¿Por qué? Porque robaban, le quitaban el dinero a la gente. Y a ti no te gusta que te quiten el dinero, ¿verdad? Como Hacienda. A ver, es para impuestos para que todo vaya bien, sí. Eso dicen, ¿no? Ahí está, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero eran odiados los publicanos. ¿Por qué eran odiados? Por lo que acabo de decir. Pero mira, Dios salvó a un publicano y lo hizo apóstol de Cristo. Leví. No Leví, quiere decir que es Leví. Mateo, Seguimos, más cosas que hace Lucas. A ver si puedo cambiar esto porque está un poco fallando. Un tema que se percibe por todo el Evangelio de Lucas es la compasión. No, pues esto lo he leído, pues ¿qué pasa? No sé, ahora. Sin embargo, Lucas no ignoró la salvación de aquellos que eran ricos y respetables. Es una de acá y otra de arena, ¿sabes? Entonces alguien dirá, bueno, ¿y la clase media dónde queda? La clase común. Bueno, bromas aparte. Desde el principio del ministerio público de Jesús hasta las palabras finales del Señor en la cruz, Lucas enfatizó este tema del ministerio de Cristo a los rechazados de la sociedad. Si te das cuenta y tú lees el libro de Lucas, que os recomiendo que lo leáis para que lo tengamos presente cuando lo vayamos estudiando, hay un énfasis muy grande en los desechados, en los proscritos, en los que la sociedad, los fariseos, por ejemplo, desechaban tanto, ¿no? Una y otra vez, como el gran médico, ministraba a los que estaban más conscientes de su necesidad. Era propio de su manera de sentir. A ver, un buen médico, yo no lo soy ni bueno ni malo, que no lo soy, pero un buen médico imagino que es una persona que tendría que tener empatía por el enfermo, ¿no? No como muchos que usted que tiene esto, que le receto esto y ya está, espabilese. No, o sea, un buen médico lo que tiene que hacer es preocuparse por el enfermo porque es parte también del proceso de posible sanidad del enfermo. La cuestión psicológica es muy importante, como todos sabéis. Yo sí lo sé. Entonces, él era así, era un hombre empático, se nota. ¿Por qué? Por su escrito, porque, como ya venimos diciendo, él se fijaba en todos aquellos que tenían problemas y eran desechados y les trata con mucha misericordia. ¿Es inventado de él? No. ¿Por qué? Porque Jesús les trataba así, con misericordia. ¿Amén? Pero a lo mejor, perdón por la voz, pero a lo mejor otros de los autores, pues sencillamente obviaban un poquito más esto porque estaban enfocados en otros asuntos de la verdad de Cristo. ¿Eso está mal? No, son énfasis. Son énfasis, por eso hay diferentes libros. Y cada libro te hace un énfasis. Por ejemplo, el libro de Mateo. El libro de Mateo va enfocado hacia los hebreos, hacia los israelitas, los judíos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él era judío. Y él menciona toda una serie de nomenclatura, una nomenclatura semítica, judía más bien. Mientras que Lucas, que era gentil, no. Ahora lo veremos en un momento, creo. Entonces,
cada uno. Por ejemplo, Juan cuando escribe el Evangelio, que lo escribió tardíamente, él habla de los judíos como si fueran otra gente. Y los judíos hicieron los judíos, cuando él era judío, pero ya estaba viviendo tanto tiempo entre los gentiles y teniendo en mente que ese Evangelio iba a ir a los gentiles, y así le inspiró Dios, que hablaba en esos términos. Estas cosas hay que saberlas. Yo me acuerdo de uno que decía, Juan no me parece, me dijo uno, Juan no me parece, yo paso de Juan. ¿Y por qué? Porque habla de los judíos como que, los judíos, cosa de los judíos, cuando él era judío. Este, no voy a decir su nombre, hace muchos años de esto, era, ¿cómo llaman estos que hacen tanto? ¿Qué? Judaizante, era un judaizante. ¿Eh? Pero el tontorrón no se enteró, no quiso darse cuenta de lo que estoy diciendo ahora. De que el énfasis es diferente según los destinatarios, en principio los destinatarios de cada libro. Y nosotros que somos los destinatarios finales tenemos que entender estas cosas para captar bien el detalle de la cuestión. ¿Amén, hermanos? Bien, voy a adelantar todo lo que pueda. El gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres, que ya que ha hablado de las mujeres, es particularmente significativo. Vamos a ver. Desde el relato de la Natividad, donde a María, Elizabeth y a Ana se les da preeminencia, esto está en los capítulos 1 y 2, a los acontecimientos de la mañana de resurrección, eso fue más tarde, claro, donde las mujeres una vez más son los personajes principales. Lucas enfatizó el papel central de las mujeres en la vida y ministerio de nuestro Señor. ¡Qué interesante! Otros varios temas que se repiten forman hilos a lo largo del Evangelio de Lucas. Ejemplos de esto son el temor humano ante la presencia, más que en la ante la presencia de Dios. Otros varios temas son el perdón, el gozo, el asombro ante los misterios de la verdad divina, el papel del Espíritu Santo. Ahí están las citas. El templo en Jerusalén y las oraciones de Jesús. Son cosas que son énfasis del libro de Lucas. Comenzando con el capítulo 9:51, Lucas usó 10 capítulos de su narración para dar un diario del viaje final de Jesús a Jerusalén. Eso se verá en su momento, ¿no? Gran parte del material en esta sección solo lo encontramos en Lucas. Este es el corazón del Evangelio de Lucas y muestra un tema que Lucas enfatizó a lo largo de su narración, la progresión inevitable de Jesús hacia la cruz. Por eso él dice que puso por orden todas las cosas. No está hablando de una cuestión cronológica, sino de hechos, ¿vale? Eso fue así, hasta culminar en la cruz. Este fue el propósito mismo para el cual Cristo había venido a la tierra. Él no iba a ser detenido, la salvación de los pecadores fue su entera misión. Bien, con esto acabo ya, ¿vale? Pero tener un poco de paciencia. Retos de interpretación. Y con eso acabamos la introducción, pues no vale la pena. Al igual que Marcos y en contraste a Mateo, Lucas parece enfocarse en una audiencia gentil. La gentil escribe en mente hacia los gentiles. Él identificó lugares que habrían sido conocidos para todos los judíos, dando a entender que su audiencia iba más allá de aquellos que ya tenían conocimiento de la geografía de Israel. Normalmente prefirió usar terminología griega en lugar de la hebrea o de los hebraísmos. Utiliza la palabra Calvario en vez de Gólgota, pero no nos habíamos dado cuenta de esto, ¿verdad? Pues mira, ahora ya lo sabemos. No utiliza Gólgota, como Mateo sí hace, sino Calvario. ¿Por qué? Porque es la terminología griega, porque ya Lucas de alguna manera sabía o entendía o discernía, o vaya usted a saber que ella era, que el Evangelio iba a correr por todo el mundo. Los otros evangelios usan términos semíticos ocasionales tales como Abba, Rabí y Osana. Pues Lucas no lo hace. Siempre utilizó los equivalentes griegos. Lucas citó el Antiguo Testamento menos que Mateo y cuando cita pasajes del Antiguo Testamento casi siempre emplea la Septuaginta. Esta es la Septuaginta, ¿vale? 5 más 20, 70. Una traducción griega de las escrituras hebreas, que se hizo en Egipto, por cierto.
Además, la mayoría de las citas de Lucas del Antiguo Testamento son referencias en lugar de ser citas directas, y muchas de ellas aparecen las palabras de Jesús en lugar de la narración de Lucas. Él hace hablar bastante a Jesús. Lucas, más que cualquier otro escritor de los evangelios, subrayó el espectro universal de la invitación del evangelio, retrató a Jesús como el Hijo del Hombre, rechazado por Israel y después ofrecido al mundo. Como se indicó arriba, Lucas repetidamente relató narraciones de gentiles, samaritanos y otros rechazados que encontraron gracia entre los ojos de Jesús, ya lo dije antes. Este énfasis es precisamente lo que esperaríamos de un compañero cercano del apóstol a los gentiles. Claro, es lógico. ¿Pablo era gentil? No, era hebreo. ¿Pero a quién era dirigido su ministerio? A los gentiles. Apóstol a los gentiles. Lucas era gentil, estaba con él. Pues ya está. Tenía la misma mente que Pablo. Sin embargo, y aquí están los retos, ¿no? Sin embargo, algunos críticos han dicho ver un gran vacío entre la teología de Lucas y la de Pablo. Hombre, obvio. Es que los evangelios no pretendían dar todo un dechado de profunda teología. Si te das cuenta, Jesús no lo hizo, porque Jesús hablaba mayormente por parábolas. Entonces, hay que entender, pero Pablo es diferente. Pablo sí ya profundiza en la teología y da a entender teología, pero no podemos entender que Lucas hablara de profunda teología, que la sabía, y ponerla en la boca de Jesús, porque hubiera sido falso. Porque Jesús habló lo que habló. Y el ministerio de Jesús fue dirigido ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel, en primera instancia. No sé si me entendéis. Pues si te das cuenta lo que es el levantamiento ante nuestros ojos de la doctrina de Cristo, se produjo libro tras libro, a partir de los evangelios en adelante. Lo que llamamos doctrina apostólica. Amén. O dicho de otro modo para que lo entendamos mejor, el Pedro, ya que lo mencioné antes, el Pedro de la barca no tenía la teología que tenemos nosotros. No la tenía. Ahora, el Pedro de las epístolas, sí. ¿Quieres un ejemplo más claro? El Pablo del tiempo de Jesús perseguía, iba a perseguir a la iglesia. Iba a perseguir a la iglesia. ¿Qué teología va a tener? Pero Pablo fue transformado y recibió la teología directamente del cielo. Estuvo en el cielo. Lo vimos el domingo pasado. Entonces, no es lo mismo. Son los mismos personajes, pero que su teología pues fue aumentando, fue creciendo. Esto es un ejemplo también para nosotros. No podemos decir, es que a mí me enseñaron así y ya está. No, a ti te enseñaron como te enseñaron, pero tú tienes la obligación delante de Dios de crecer en el conocimiento de las Escrituras. ¿Me entendéis? Es verdad que el Evangelio de Lucas está prácticamente carente de terminología que es claramente paulina, por las razones que ya he dicho también. Lucas escribió con su propio estilo, sin embargo, la teología que se encuentra implícita en lo que escribe está en perfecta armonía con la del apóstol. Esto es lo importante, que está en armonía, no da detalles. Por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, sobre la salvación, no hay detalles en los evangelios. En los evangelios parece que te está hablando de una salvación por obras. Parece. Pero es que Jesús no entró a saco a explicar la teología, lo iba a hacer el Espíritu Santo usando a sus apóstoles. ¿Ok? Así que si nos quedamos solamente, dicho de paso, con los evangelios, nos quedamos pobres. Y podemos llegar incluso a conclusiones erradas. Todo el libro es importante. ¿Amén? Vale. La médula, quiero terminar, hermanos, mira, dos rayitas, ya está, ya no queda nada. La médula de la doctrina de Pablo era la justificación por la fe, eso lo sabemos, ¿no? Pablo enseña eso.
Lucas también enfatizó e ilustró la justificación por la fe muchos de los incidentes y parábolas que él relató. Es cierto también, principalmente el relato del fariseo y el publicano, la conocida historia del hijo pródigo, el incidente en casa de Simón y la salvación de Zaqueo. Es cierto, pero lógicamente no con la profundidad y el detalle que lo hace Pablo en sus epístolas. Porque Pablo lo que hace es directamente darnos un dechado de doctrina. Ahí lo vemos clarísimamente. Lee Romanos 9, ahí te habla sobre la soberanía de Dios. Lee Romanos 11, ahí te habla sobre la salvación futura de Israel. En fin, tantas cosas. Amén. Por lo tanto, hermanos, crezcamos un poquito también en el conocimiento de la Escritura, no nos quedemos solamente con los evangelios, que son importantes, claro, pero entendiendo eso, que Jesús se dirigió a las ovejas perdidas de Israel en primera instancia. Y Lucas tenía en mente a Teófilo. Pero nosotros sabemos que estos libros son para nosotros también. Saquemos la profundidad de ellos y avancemos, si os parece. Dios os bendiga. Nos ponemos de pie y oramos.